Bienvenidos todos y todas, junto con saludarlos y agradecerles su conexión. Me presento, soy Claudia Bernal Muñoz, coordinadora del área de educación continua de IPG. Eh, por mientras se van conectando, les voy a comentar que este seminario va a ser grabado para posterior subirlo al canal de YouTube que tiene el Instituto IPG, un canal oficial. Además, es importante destacar que todas las preguntas que tengan ustedes deben dejarlas en el chat para que al final de las exposiciones de nuestros relatores contesten sus dudas. ¿Ya? Antes de comenzar con los destacados exponentes que tenemos en el día de hoy, quiero agradecer la participación de los y las autoridades de IPG presente y dejar con ustedes a la directora de la Escuela de Educación y Trabajo Social, la señora Bernardita Muñoz, que nos compartirá unas palabras. Bernardita, te doy el Gracias, paso. Claudita. Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este seminario dedicado a un tema tan vital para nuestra sociedad como es la igualdad de oportunidades y la inclusión social de personas con trastorno del espectro autista. En un mundo de constante evolución, la necesidad de garantizar que todos los individuos, sin importar sus diferencias, tengan acceso a igualdad de oportunidades y a una vida plena, se vuelve cada vez más apremiante. Es precisamente por esta razón que la ley TEA ha sido promulgada con la finalidad de erradicar cualquier forma de discriminación y de fomentar un enfoque integral que abarque todos los aspectos de la vida de las personas con autismo, desde su desarrollo en la niñez hasta su participación activa en la sociedad como adulto. Dentro de este marco legal se establece una base sólida para la promoción de la inclusión en distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y la vida social. Además, se busca concientizar a toda la sociedad sobre la importancia de entender y apoyar a las personas con este trastorno, derribando mitos y estereotipos que puedan obstaculizar su pleno desenvolvimiento. Es vital tener en cuenta que esta ley no actúa en aislamiento, sino que se vincula con otros cuerpos legales y tratados internacionales ratificados por Chile, asegurando que las personas con esta Ahí condición en gocen la en de Amol de... todas las garantías y beneficios a los que tienen derecho como ciudadanos. Este trastorno es un neurotipo diverso y genérico, por lo que significa que los derechos amparados por esta ley abarcarán todas las etapas del ciclo vital de quienes los experimentan, resaltando la necesidad de un enfoque continuo y sostenido en la promoción de la inclusión y la igualdad. Por lo mismo, los hemos invitado al seminario y yo ahora le doy la palabra a Claudia y a nuestros expositores para que nos compartan sobre esta vital condición que hoy vamos a conocer. Gracias. Muchas gracias a ti, Bernardita, por tus palabras, directora. Vamos a comenzar presentando a los expositores. La primera expositora es Javiera Medel. Vamos a contarle un poquito de Javiera. Javiera es profesora de educación diferencial con especialidad en discapacidad intelectual, con magíster en desarrollo curricular y proyecto educativo y doctorado en educación. Nuestra segunda expositora es la señorita Fernanda Castillo, psicóloga, magíster en educación superior, con experiencia en clínica, centros médicos e instituciones de educación superior. Nuestro tercer expositor es Pablo Borge, psicopedagogo y licenciado en Ciencias de la Educación, con experiencia en contextos biopsicosociales y en mejora de la calidad de la vida de personas con discapacidad, especialmente trastorno de espectro autista. Ya, vamos a comenzar con la ronda de preguntas a nuestros expositores y la primera pregunta va para Javiera Medel.
nuestra expositora. Javiera, ¿qué aporte genera esta Dígame. ley respecto al desarrollo humano en el ciclo vital de las personas en el espectro autista? Te doy... Eh, Muchas gracias, Claudia. Gracias por el pase, gracias por la presentación y la invitación también. Es un gusto estar acá compartiendo con todos y todas ustedes. Aquí hay un aspecto sumamente relevante que resaltar de esta ley, porque la ley de por sí es pionera en muchos aspectos, ¿no? Pero aquí hay una fuerte declaración respecto al ciclo vital, ya que lo deja explícito dentro del marco de la ley que efectivamente aborda y busca abordar todo el ciclo vital, es decir, todas las etapas del desarrollo. Desde esa perspectiva, esto resulta absolutamente importante en función de que los marcos normativos que nos preceden, en términos de, por ejemplo, pudiéramos visualizar desde los decretos que iban por cada una de las discapacidades hacia adelante, leyes de integración social, ley 20.422, ¿verdad?, de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, justamente muchos de esos aspectos están abocados al ámbito de la escolaridad, una que otra de la adultez. Pero en ese sentido, ¿por qué es tan relevante esta ley 21.545? Porque efectivamente abordamos todo el ciclo vital. Y esto hace un hincapié también muy relevante que no se había visto antes en términos de lo que implica la primera infancia. Una detección temprana, lo que nos daría pasos en términos, como decía Bernardita, de una igualdad de oportunidades y una inclusión no solamente social, no solo a nivel de participación, sino también una inclusión activa que precisamente pueda generar aprendizajes desde la primera infancia, de modo que tengamos el derecho garantizado desde el Estado para que los y las niñas que son detectados a nivel temprano puedan recibir los apoyos necesarios para su desarrollo. Eso podría decir en términos globales desde el ciclo vital. Gracias. Ujú. La segunda pregunta va para Pablo. Pablo, en tu experiencia trabajando con joven en el espectro autista, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que has encontrado para fomentar la participación y el aprendizaje inclusivo en el aula regular? Y a la vez, ¿cómo pueden los docentes adaptar su enfoque pedagógico para atender las necesidades individuales de estos estudiantes? Un poco larga la pregunta. Dale, súper, súper. Aquí anoté la primera parte y la segunda la voy a tratar de recordar. Bueno, primero Ya, que todo, muchas gracias por la invitación. Un placer y de verdad un orgullo participar de este tipo de procesos, ¿verdad? Que son necesarios, sobre todo en este momento que estamos, justamente como se dice, de forma pionera, ¿no? Tratando de abordar en este momento lo que es el espectro autista en nuestras aulas regulares y en nuestra sociedad. Sabemos que la discapacidad, la incapacidad y la minusvalía como conceptos solo se entienden dentro de la sociedad y en la sociedad la que pone estos límites, ¿no? Y estas barreras que de alguna manera impiden que las personas que tienen esta condición de discapacidad y ahora TEA vivan, ¿no? Esta condición desde esa naturaleza. Entonces, considerando las estrategias, la primera pregunta, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que yo he probado y he comprobado y que he conversado también con colegas al respecto? eh, el enfoque individualizado es vital. Sabemos que todos somos un mundo, que todos somos distintos, que las inteligencias son múltiples, y si nosotros le sumamos a eso un trastorno del neurodesarrollo como es el espectro autista, estamos muy claros que la atención tiene que ser individualizada en primer lugar, ¿no? Tener un enfoque y tener un prompt verbal, tener un prompt verbal es tener como una serie de baterías verbales que uno pueda identificar que sirven con el chico o la chica autista o con el adulto no autista, con el estudiante autista. Sabemos que ellos tienen una extrema sensorialidad, ¿verdad?, respecto al aspecto visual, auditivo, dado a su corteza, ¿no? Y al desarrollo de su cerebro.
su conformación ya es distinta, por eso son tan, ¿verdad?, propensos a estos estímulos. Entonces, esa condición nosotros las podemos ocupar a favor cuando identificamos estos verbales, ¿verdad?, estas instrucciones verbales a las que él atiende. Los gustos, sabemos también que las conductas repetitivas y restrictivas son una característica de este trastorno, ¿no? A base todo el desorden comunicativo que se pueda entender, porque es ahí donde se identifica, ¿verdad?, una homogeneidad, ¿verdad?, en el trastorno de que todos, independiente del grado, tienen problemas a la hora de comunicarse con otro, de socializar y sociabilizar las cosas. Entonces, entendiendo eso, se acceso para guiar los procesos de ley y que guían procesos de aprendizaje, es cómo nosotros acercamos a este currículum a estas personas que tienen esta condición. Entonces, desde ahí donde nacen las estrategias, ¿verdad?, todos los prototipos de intervención para poder lograr estos desafíos. Entonces, el PRON verbal, tener un lenguaje claro, tener quizás apoyos visuales, tener y abusar de alguna manera, ¿verdad?, de los gestos, acompañado del verbo, de la acción, facilita mucho el aprendizaje. Y le quiero enseñar a darse los dientes, le quiero enseñar a tener un control independiente y de los desafíos que yo me proponga en estos planes de intervención, ya sean breves o extendidos, el lenguaje claro y el apoyo visual resulta muy efectiva a la hora de poder llevar estos procesos. Y ahora el enfoque que el profesor, pasando a la segunda pregunta, el Exacto. profesor debiese tomar, yo creo que el enfoque que propone habla de la teoría del juego y era arma estos aspectos que son la norma, el respeto a las reglas del juego, el identificar a un líder, el identificar atributos en otro y los tuyos también, ¿no? Permite de alguna manera armar estereotipos y paradigmas sociales en las personas que después se pueden aplicar en otros contextos. Entonces, yo he notado que el contacto físico, el contacto visual, se facilita a través de la teoría del juego con estas personas. Porque, bueno, dependiendo un poquito también de la discapacidad intelectual que puedan tener asociada, sabemos que el TEA puro es uno de los TEA, ¿no? Pero tenemos un gran espectro, sin límites claros, por eso el nombre, a los que nos tenemos que enfrentar. Pero si hablamos de un TEA neurotipo promedio, ¿verdad?, que tiene quizás un lenguaje básico, tiene un coeficiente intelectual, tiene una discapacidad intelectual quizás moderada, sí se pueden desarrollar, ¿verdad?, estos enfoques del juego para poder potenciar estos aspectos que están tienen que ver justamente con la socialización y la retroalimentación constante, ¿no?, del estímulo social, porque esa también es una característica importante, que pueden iniciar un proceso social, el saludo inicial, y después no lo mantienen, ¿no?, y que responde quizás muchas veces a estímulos específicos. Identificar esos estímulos también es vital para el proceso. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, se han ido integrando más personas. Les pedimos que por favor silencien su micrófono y estamos grabando este seminario para después subirlo a nuestra página oficial en YouTube. ¿Ya? La tercera pregunta es para Fernanda. Fernanda, ¿el trastorno de espectro autista es considerado discapacidad? Hola, buenas tardes. Hola, Fernanda. Muchas gracias también por la invitación y qué gratificante que se estén incorporando estos temas, obviamente el día a día, ya que es fundamental, ¿ya? Como la pregunta, ¿cierto?, que tú me dices, efectivamente no, por sí solo no se puede considerar como una discapacidad, ¿ya? Efectivamente, ¿cierto?, el trastorno del espectro autista puede generar, ¿verdad?, a largo plazo con estas disfuncionalidades, discapacidades, pero por sí solo no se le puede considerar una discapacidad, sino que es una condición, ¿ya?, del neurodesarrollo.
pero propiamente tal no es sinónimo el TEA de discapacidad, ¿ya? Obviamente que esto sí va a producir, como les decía, a largo plazo un impacto en la funcionalidad de las distintas vivencias y circunstancias de la vida que pueden llevar, ¿cierto?, a presentar estas complejidades y barreras que nos habla la discapacidad, pero en sí no es sinónimo de discapacidad. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. ¿De qué? Seguimos con otra pregunta para Javiera. ¿Y qué perspectiva sobre la discapacidad asume la ley 21.545? Mira, justo en sintonía con lo que comentaba Fernanda, ¿no? Desde el enfoque y viéndolo desde los modelos que históricamente han precedido y han estado presentes en la educación especial de por sí, es importante comentar que venimos, ¿verdad? Venimos desde un tránsito, desde un trayecto que ha sido muy paulatino, para algunos excesivamente paulatino, desde un modelo más bien médico rehabilitador hacia un modelo que está centrado en el contexto. Y desde esta perspectiva, como bien decían ambos expositores que nos acompañan, efectivamente, como tal, no podemos hablar de una discapacidad, más bien hoy en día finalmente se aborda como una condición, ¿no? Una condición en la amplitud que implica este espectro. No obstante lo anterior, desde el posicionamiento y la declaración desde el ámbito, pudiéramos decir, más socioantropológico, podemos visualizar que efectivamente esta ley es muy pionera, y me hago cargo, ¿no?, de lo que digo, pionera en cuanto a plantear de una manera muy explícita que es un modelo que está centrado en los apoyos, lo cual anteriormente no se había visibilizado de una manera tan directa en el cuerpo legal, sino que estaba desde una perspectiva que de alguna forma, desde algunos análisis, ¿no? Al discurso y digamos algunas lecturas detrás del lenguaje, se había evidenciado que, por ejemplo, el decreto número 170 que se encuentra vigente y que también justamente aborda el espectro, eh, guarda de por sí un enfoque mucho más centrado en el diagnóstico, ¿no? Centrado en el déficit, desde una mirada más médica. En cambio, esta ley llama muchísimo la atención desde la declaración, desde el hablar directamente de las barreras, desde hablar de la importancia de abordar a la persona en el espectro autista como un sujeto de derechos, y desde esa perspectiva claramente se está situando en un modelo, y eso nos alegra, digamos, desde el ámbito educativo nos alegra mucho el encontrarnos con normativa que ya se atreva, digamos, a visualizar al contexto como el responsable igualmente de el éxito de la inclusión, por ejemplo, porque efectivamente tiene un fuerte alcance las acciones y los apoyos que se prestan desde el contexto. Así que desde esa perspectiva, esta ley como tal está centrado en un enfoque en el contexto más socioantropológico. Perfecto. Gracias, Javiera. A los que se han integrado, pueden hacer las consultas, preguntas, en fin, dudas que tengan por el chat. Y nosotros, después de la ronda de preguntas, vamos a hacer esas consultas a nuestros relatores. La siguiente pregunta es para ti, Pablo. Los episodios de crisis pueden presentarse en el entorno escolar para los jóvenes en el espectro autista, ¿cierto? ¿Podrías compartir ejemplos de señales de alerta que los docentes deben reconocer y cómo pueden responder de manera eficaz para evitar o gestionar estas situaciones de crisis? Súper, súper. Qué buena palabra esa de gestionar, ¿no? Porque en definitiva, para poder evitar una crisis es necesario gestionar un conflicto. El conflicto tiene una ruta, tiene un inicio, un desarrollo y un final, y cuando el conflicto no se puede gestionar, termina en una crisis. Los jóvenes que tienen el espectro autista no es diferente a nosotros, ¿verdad? Que tenemos rutas similares cuando entramos en crisis.
Entonces las señales de alerta, los chicos y chicas con TEA son rutinarios, son ritualistas, ¿no? Una de sus características es que tienen pautas y comportamientos muy marcados y tienen formas de reaccionar a ciertos estímulos también de forma muy repetitiva. Entonces, cuando una de estas respuestas cambia, cuando él se muestra reticente quizás a entrar a la sala, cuando empieza a golpearse, a mover sus manos, hay gestos y hay tics, ¿no? Hay situaciones que claramente tienen que ser comunicadas por la familia, ¿no? Que son los primeros en saber y luego en manejar estas situaciones son los que mejor te pueden informar, ¿no? Cuando uno se entrevista y recibe el caso, ya sea como docente, como interventor, como psicólogo, pedagogo, psiquiatra, lo que sea, uno debe recabar esta información. Entonces, toda esta información es importante tenerla ahí en carpeta, tenerla en la mesa, porque son señales mínimas, ¿no? Que pueden, un cambio de ánimo, un aislamiento repentino, pueden ser señales, ¿verdad?, de que se viene una crisis. Y la crisis puede ser muy, muy, muy variada, ¿no? Conductas autolesivas, puede ser agresivo con otros, en fin, pueden desencadenarse, ¿verdad?, episodios que podemos evitar teniendo atención a estas señales. Y ahora, ¿cómo gestionarlos? Precisamente manteniendo la calma, teniendo claro, ¿verdad?, cuáles son las figuras de autoridad que él o ella pudiesen tener. Cuando entran ellos en un circuito de estudio, cuando salen de la casa y entran al colegio, al igual que nosotros identificamos figuras de autoridad a las que hacemos un poco más de caso. Y no necesariamente la docente de aula, ¿no? Puede ser el inspector o el profe de educación física o la directora, ¿no? Estas figuras aparecen en el cotidiano social de la escuela siempre, y en ellos también. Entonces, tener esa figura clara, identificada, también resuelve, ¿verdad?, muchas crisis o episodios de crisis cuando se están comenzando a desatar. Entonces, acudir a estas personas que están instaladas en la persona para que nos ayude a controlar la situación. Si eso implica sacarlo de la sala, si implica pedirle a la persona que está en otras funciones que venga a apoyar, bueno, vamos a tener que desarrollar un protocolo de acción frente a estas crisis. Va a ser necesario. También es una buena estrategia para gestionar, ¿verdad?, todos estos episodios. Perfecto. Gracias, Pablo. La siguiente pregunta es para Fernanda. Fernanda, ¿un colegio puede rechazar a una persona con trastorno de espectro autista? Por ningún motivo. Y si esto llegase a ocurrir, esta persona tiene derecho, ¿cierto?, a recurrir a la ley Zamudio, ¿cierto?, que es la ley antidiscriminación, o a la ley también 20.422, que es la ley de igualdad de oportunidades e inclusión social. Y ya efectivamente es el Estado, a través también de esta ley TEA 21.545, la que debe encargarse de que efectivamente todos los niños, incluidos los con TEA, tengan acceso, ¿cierto?, a una educación inclusiva y de calidad. Así que estarían obviamente cometiendo un acto discriminatorio, si es que esto llegase a ocurrir en un colegio. Obviamente siempre, ¿cierto?, quizás hay colegios con programa de integración, con escuelas especiales que van a ser mucho más quizás apropiadas porque van a contar con un equipo multidisciplinario de trabajo que va a poder abordar mucho mejor, ¿cierto?, este tipo de trastorno, pero efectivamente no se puede echar a una persona, a un niño que padezca TEA. Entiendo. Muchas gracias, Fernanda, por tu respuesta. Bueno, ahora vamos a dejar un breve espacio para preguntas de nuestro público. Vamos a ir a las preguntas que nos han llegado al chat. Tengo a Paula González. Dice, hola a todos, soy estudiante de psicopedagogía de tercer año. Tengo dudas sobre estrategias efectivas de cómo tratar con TEAs con rasgos oposicionista, desafiante en adolescentes. Lo he visto mucho en algunos alumnos. ¿Quién de los tres se atreve ahí a comentar la consulta que está haciendo ahí Paula? Sí, yo puedo compartir la experiencia. Pablo, gracias. Sí, claro.
dentro de las estrategias efectivas, bueno, aquí tenemos varios aspectos, ¿no? Tenemos un negativismo desafiante, que es un trastorno, ¿verdad? Un déficit, ¿verdad?, de la personalidad, el autismo y además la adolescencia, en donde se confluyen, ¿verdad?, diversos factores. Entonces, atendiendo a la persona que yo tengo enfrente, que es un adolescente con espectro autista y negativista desafiante, una estrategia efectiva claramente es el lenguaje claro y directo. Muchas veces la intervención en crisis, la oposición a un negativista desafiante desde afuera se ve como agresivo, como uno resulta, ¿no? Hay que acercarse, hay que llegar, hay que plantarse, levantar la voz si es necesario, con fuerza, más no con rudeza, para poder establecer quizás los límites que yo quiero establecer. Ellos son rutinarios, entonces frente a cada estímulo tiene que haber una respuesta, ¿verdad? Entonces cada vez que este adolescente negativista desafiante responda de esa manera o ejerza, ¿verdad? O empiece a, de alguna manera, a manejar su guión, ¿verdad? Oposicionista desafiante frente a la autoridad, uno tiene que responder siempre, siempre de la misma forma, siempre con la misma energía, siempre de la misma manera, ojalá incluso con las mismas palabras. Ojalá tener ahí nosotros un guión más o menos claro, estamos hablando de personas autistas, ¿verdad? Tener un guión bien claro, bien conciso, sin ambigüedades, sin metáforas, para poder establecer, ¿verdad?, estas líneas de acción. Perfecto. Ahí sí, Paula nos puede responder en el chat. Sí, cómo quedó con la respuesta que nos dio Pablo y su aporte. La segunda pregunta la hace André. Respecto al protocolo de aula sensorial, ¿cuáles son los principios? ¿Quiénes son los agentes responsables de contener situaciones de desregulación y la preparación de toda la comunidad educativa? Gracias. ¿Quién ahí de los tres nos puede la pregunta que nos hace Andrés? Respecto a la sala sensorial propiamente tal, habla Andrés. Te vuelvo a repetir la pregunta. Dice, respecto al protocolo de aula sensorial, ¿cuáles son los principios? Esa es la primera pregunta. Y después dice, ¿quiénes son los agentes responsables de contener situaciones de desregulación, la preparación de toda la comunidad educativa? Claro. Ya, Sí, en la sala multisensorial, obviamente que estamos hablando entonces ya de una escuela o especial o con programa de integración, ¿cierto? exacto. Y efectivamente esas salas sensoriales tienen que sí o sí contar con recursos didácticos. Los recursos didácticos vendrían siendo la manera y la forma en que las personas con alguna discapacidad, en este caso el TEA, pueden comunicarse de manera más efectiva. Entonces, efectivamente, esta sala multisensorial tiene que contar con todos estos recursos para que la persona en sí pueda interactuar, pueda expresarse, ¿ya? Y obviamente las personas que están a cargo son las técnicos en educación especial, que ellas vendrían siendo como las que están encargadas básicamente, ¿cierto?, de todo lo que es la atención, el acompañamiento, además de la educadora diferencial. Pero claramente ellas son las que deben resguardar ese espacio y idealmente sería cierto poder brindarles un apoyo más individualizado, porque como muy bien también lo he mencionado anteriormente, es imprescindible la integración, pero para lograr trabajos efectivos, la individualización de cada caso es fundamental, conocer a cada persona, conocer en el fondo lo que quiere comunicar, porque finalmente la base del TEA, que hay distintos grados obviamente, es la comunicación. Entonces muchas veces la frustración está por no poder comunicarse. Entonces el conocerlo, saber las motivaciones, los intereses, es la clave. Gracias, Fernanda. ¿Puedo Pedimos... complementar a lo que dice Fernanda, que me pareció muy interesante? Sí, Javiera, por supuesto. Aquí también... un momento, sí, que pedimos adelante. que por favor vayan silenciando los micrófonos y si van teniendo las consultas, que las vayan dejando en el chat. Ya, Javiera.
Sí, quería complementar que estuvo muy bien lo que planteó Fernanda y solo complementar acerca de la importancia ahí del trabajo también interdisciplinario, ¿no? Desde la perspectiva, como muy bien planteaba Fernanda, de que se requiere esta individualización y como también anteriormente planteó Pablo, y esta individualización también con un perfil sensorial, ¿no? Sabemos que uno de los desafíos cuando estamos frente a esta condición de espectro autista es poder mirar, poder identificar qué ocurre a nivel sensorial, qué ocurre a nivel de si tengo alguna hipersensibilidad, ¿no? Si tenemos alguna resistencia en el ámbito sensorial, identificar aquello porque justamente son parámetros que van a ser un aporte en el momento de este apoyo, digamos, en términos de desregulación o en situaciones en que sea necesario utilizar esta sala. Por ende, ahí es relevante tener en claro este perfil, que lo manejemos todos los profesionales. Y respecto al ámbito que plantea de la preparación de la comunidad educativa, en general debiera ser un trabajo absolutamente mancomunado entre todos los agentes, digamos, que componen el equipo interdisciplinario. No obstante, como bien también planteaba Fernanda, esa tarea suele ser más bien como liderada o los equipos de por sí liderados por el ámbito educativo. Entonces, de esa perspectiva, tanto en el ámbito de la psicopedagogía, técnico en educación especial y educadores diferenciales, nos toca muy de cerca el poder sensibilizar a esta comunidad y poder buscar en la comunidad que podamos, ojalá, todos desplegar los apoyos para que haya efectivamente una igualdad de oportunidades y que podamos reducir o eliminar estas barreras, ¿no? Eso solamente quería aportar. Gracias, Javiera, por tu aporte. La segunda, perdón, la tercera pregunta es de Catalina Baró. Ella pregunta, ¿qué diferencias existirán a nivel colegio con la vigencia de la nueva ley TEA? ¿Quién ahí me aporta una respuesta para Catalina? Yo podría partir con un aspecto que a mí de la ley también me pareció muy fundamental, que es el ámbito comunicativo. Sí, lo hemos comentado los tres expositores en diversas respuestas, que efectivamente una de las barreras y desafíos fundamentales cuando hablamos de espectro autista, a la edad que sea, ¿no? Esto desde la primera infancia hasta la adultez y entendiendo esta diversidad de por sí que hay dentro del espectro, es el ámbito de la comunicación. Y desde esa perspectiva, esta ley se compromete de manera muy directa, muy explícita de nuevo, a través del subsistema de Chile Crece Contigo, ¿no? De poder aportar a las familias, aportar a los pequeños y las pequeñas que están en el espectro desde los 0 a los 9 años con sistemas de comunicación aumentativa alternativa. Algo que anteriormente no teníamos en una ley declarado directamente como una estrategia y como un sistema que nos va a permitir efectivamente y le va a permitir a los pequeños jóvenes que están en el espectro el comunicarse de una manera más efectiva, de una manera más funcional para... para llegar al entorno, ¿no? Para que el entorno y el contexto pueda apoyarlos en términos de necesidades, en los mismos momentos de desregulación. Qué importante es contar, ¿no? Con algún sistema de comunicación aumentativa alternativa cuando las palabras no se vienen directamente en momentos de mucha frustración o de desregulación emocional o conductual. Así que ese elemento de la ley debiera impactar justamente en el ámbito educativo directamente porque, así como desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de Chile Crece Contigo vamos a contar con los recursos para establecer estos sistemas, para apoyar el aprendizaje también de las familias, asimismo debiéramos extrapolarlo al ámbito educativo, en consideración que esta ley aborda o intenta abordar de manera integral. Entonces, sí o sí, yo confío, espero que tengamos cambios en ese entendido y también es muy relevante el comentar que justamente en el mes de agosto iniciaron las mesas de trabajo tanto en el ámbito social, o sea, educativo, perdón, como también en el ámbito del Ministerio de Salud, así que por ahí debiéramos visualizar esas convergencias y que impacten directamente en el ámbito escolar.
Perfecto. Esperemos que así sea, Javiera. Queremos, ¿no? Eh, ¿Alguno de los de Fernanda o Pablo quieren aportar algo más? ¿No? Para seguir con la siguiente pregunta. Quizás sumar, perdón, estaba Sí, aquí activando Pablito, el dale. micrófono. Sí, quizás sumar a las palabras bueno, destacando todo lo que se relató, viene todo un proceso de sensibilización, ¿no? No solamente de los docentes de cómo abordar estas estrategias, de cómo abordar los casos, sino que también del resto de la comunidad. Se está evidenciando, ¿verdad?, que hay familias que llegan con sus jóvenes, con el espectro autista y no quieren que nadie sepa, solamente la profesora, por favor, y ojalá mis colegas no sepan y nadie más sepa, y veamos cómo lo podemos abordar así, ojalá entre los tres y nadie más. Sabemos que eso es un error, ¿no? Que el trabajo tiene que ser colaborativo, que tiene que haber un enfoque individualizado. Y desde ahí también viene un tremendo desafío social y educativo, pedagógico también, por supuesto, que responde a sensibilizar respecto al tema, socializar los aspectos más importantes del abordaje estratégico, pedagógico, incluso emocional de esto, y desde ahí poder también avanzar. Y ese trabajo lo podemos hacer ya, ¿no? Y es una responsabilidad de la comunidad educativa desarrollarlo. Y las personas encargadas de las crisis, creo que quedó ahí un poquito en el tintero esa respuesta, dentro de las crisis las personas encargadas son las que establecen el protocolo, porque la ley, si bien es cierto, habla de personas cuidadoras que están, ¿verdad?, contenidos en otra ley, de personas que tienen o necesitan cuidadores dadas sus condiciones de salud, pero no queda claro, ¿no?, de quiénes son. Esas figuras aparecen dentro de los protocolos que la misma comunidad establece, para Per- cerrar ahí, ¿no? Eso. Perfecto. Sí, era una pregunta que viene más adelante, que estaban haciendo una TENS. La siguiente pregunta la realiza Ignacio. Dice que es psicopedagogo y es primera vez dentro de su experiencia laboral que trabaja con adolescentes TEA. Y quería saber cómo podrían aconsejarlo para abordar el trabajo óptimo con los estudiantes. Tú, Pablito, lo puedes... tú- Claro, sí, sí, por supuesto. ya, Pablo. Sí, bueno, yo creo que el desafío parte por tener un lenguaje muy claro con ellos. Desde ahí, creo que una técnica muy efectiva cuando uno hace un trabajo individualizado es establecer o poder crear rutinas que sean predecibles para ellos. O sea, que ellos sepan qué es lo que viene a continuación, que Mm. ellos sepan cuándo termina este aspecto de la intervención y qué es lo que viene después. Y para eso sirve mucho la música. Si yo inicio un trabajo con una música específica, no sé, activación corporal, qué sé yo, pondré una música específica. Cuando termine ese momento, voy a parar la música y voy a iniciar otro momento de la rutina, voy a cambiar la música, ojalá que tenga otro ritmo, que tenga otro tono, ideal, ¿no? Para que él pueda asociar de forma rutinaria, y esto nos va a llevar un tiempo, ¿no? No es automático, nos va a llevar un tiempo determinado, para que él pueda asociar estos estímulos a la rutina predecible, ¿verdad?, que yo tengo con él. Eso lo va a calmar, lo va a disponer, lo va a predisponer a poder enfrentar estos desafíos del aprendizaje, que resultan grandes desafíos porque el aspecto comunicativo es vital, ¿no? Para poder enseñar y aprender, yo necesito entender lo que me quieren comunicar y viceversa. Y por eso, como decían nuestras colegas, tan importante que es el, el talón de Aquiles, ¿no? El aspecto comunicativo, y por eso entra la crisis y la ansiedad. Son tremendamente ansiosos, y eso es producto de la amígdala, ¿no? La amígdala tiene ahí en nuestro cerebro un tamaño y una forma, y en la de ellos tiene otra forma, y se asocia, las últimas investigaciones dicen que ese es el porqué, ¿no? De estos trastornos de ansiedad tan generalizados que ellos presentan. Entonces, desde ahí también otro consejo para tener algo óptimo es mantener, como decíamos anteriormente, estas señales que pueden entrar en crisis súper controladas. Espacios tranquilos también es vital. Perfecto. Gracias, Pablo. La otra pregunta que hacía Alejandra, que tú le habías como respondido anteriormente, es estudiante TENS y ella consulta cómo tranquilizar a un niño con TEA en una crisis. ¿Quién Ya, de los bueno, tres? No, tú, desde, Pablo. perdón, desde la experiencia, y seguramente mis colegas pueden sumar desde la suya, por supuesto, va a depender un poquito, y caemos en lo mismo, ¿no? En la individualización de esta atención.
va a depender un poquito de los estímulos, de los intereses y de estas conductas restrictivas y repetitivas que la persona tenga. Entonces, si la desregulación es total y empieza a afectar a otros físicamente, si hay una conducta autolesiva, incluso claramente la primera acción es retener, ¿verdad? Inmovilizar, ¿no? Para que se deje de hacer daño o para que deje de dañar a otros. Cuando la desregulación también es muy grande, muchas veces ellos ocupan SOS, ¿no? Medicamentos psicotrópicos que los calman en unos minutos. Entonces, si no contamos con nada de eso, muchas veces, bueno, si son verbales también, ¿no? Va a depender ahí del guión que yo pueda tener establecido. Las intervenciones en crisis ya desatadas precisamente tienen que ser físicas, ojalá contención física, las extremidades, por supuesto, y desde la espalda, siempre, ¿verdad? Contener desde atrás, nunca de frente, porque los alcances de combos y patadas son podrían ser más efectivos, ¿no? Siempre acercarme desde el lado, costado, ojalá desde atrás. Y contener en primer lugar los brazos, ¿verdad? Abrazar, tener y no dejar de hablar, porque si soy la persona yo directa que hablo con él o que me ve constantemente, va a identificar el tono y el vibrato de mi voz. Entonces, si lo abrazo desde atrás y lo contengo y lo empiezo a calmar, lo más probable es que nada ocurra, lo más probable es que se ponga quizás un poco más agresivo, pero llega un momento en que se cansan, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de un caso muy, muy, muy extremo. Extremo, Muchas veces en los colegios, ¿verdad? La regulación termina cuando llega esta figura de autoridad que ellos tienen más o menos instalada y los hace ejecutar la rutina de autorregulación, porque eso se desarrolla con ellos, ¿verdad? Estas rutinas de autorregulación que ellos puedan estar trabajando, que es una estrategia, ¿no? Estas rutinas se desarrollan, se tienen que instalar en ellos para que cuando entren estas crisis nos pueda hacer a nosotros una herramienta útil para poder regular toda la crisis que no solamente ocurre en ellos, ¿no? Sino que en el entorno también, porque los gritos, los golpes y las cosas afectan a otros. exacto. Y ahí viene un trabajo, ¿verdad? En dupla, ojalá, para poder contener todo lo que significa. Perdón por lo Gracias. extenso, pero es bien largo el No, tema. no. Es que esto da para mucho. Entonces, se entiende, Pablo, sí, no te preocupes. La siguiente pregunta la realiza Alejandra Astaburuaga. Eh, no, perdón, Camila. Dice, necesito consultar lo siguiente. ¿Cómo se puede aplicar un reglamento escolar a estudiantes con TEA? Fernanda o Javiera. También va a depender mucho del colegio y también de los protocolos y el conducto regular del colegio, pero básicamente, obviamente, como mencioné anteriormente, no se puede expulsar ni sacar del colegio a una persona con TEA, pero eso va a depender obviamente del manejo del colegio, como hablaba ahí Pablo también, ¿cierto? De la capacidad de la contención, de efectivamente en qué contexto estamos hablando, o sea, qué fue lo que hizo, sino tener obviamente idealmente un equipo multidisciplinario que trabaje en el colegio, ¿cierto? Y sobre todo tomándome también de lo anterior, no podemos quedarnos solamente con el conflicto en sí, que se pase y obviamente viene la contención. Luego tenemos que también hacer, ¿cierto? Que esta persona logre tener y trabajar en su capacidad adaptativa, trabajar en su inteligencia social, que él logre identificar, ¿cierto? Las expectativas sociales, que en el fondo le identifique que por qué a los demás le molesta que él tenga ciertas conductas, las conductas que a él le gusta también que tengan los demás con él, ir trabajando periódicamente sin que pase el conflicto y nos olvidamos, sino que hacer este seguimiento, este acompañamiento a modo de generar dentro de lo que su cuadro obviamente permita, esta capacidad de adaptarse mejor al entorno, ¿cierto? Entonces, efectivamente no podrían a lo mejor suspender a alguien por una desregulación emocional en un caso de TEA, porque efectivamente ahí estamos hablando de una condición que efectivamente se tiene que, el colegio, también ojalá con gente competente y la familia, ¿cierto?, abordar el tema y trabajar en pos de eso. Y referente a lo mismo, me imagino que son colegios con inclusión. ¿Se puede suspender un estudiante con TEA? Pregunta Constanza. Me imagino que también es el contexto, ¿cierto?
claro, el contexto de lo que en el fondo te supone la causa de la suspensión tendría que ser, obviamente, porque si ya hablamos a lo mejor de algo que es muy grave, generalmente lo que se hace, ¿cierto?, es que esté en la casa o que nuevamente se recurre a que vaya a terapia y que ahí en terapia veamos qué está sucediendo y emitir un informe en donde damos algunas pautas para que esto no vuelva a pasar, pero prohibirle la entrada, a lo mejor específicamente por su condición, no se puede. Perfecto. Gracias, Fernanda. Ahora sí, es verdad, lo que dice Fernanda, Claudia, si me permite, Sí, ahí adelante. también es muy relevante lo que puede aportar el equipo de convivencia escolar, ¿no? Desde esa perspectiva, evidentemente ya aquí entramos en un plano directo donde convivencia escolar debe hacerse parte, ¿no? Donde la suspensión sigue siendo una medida absolutamente punitiva, más aún considerando que estamos en un marco donde se aplica la ley de inclusión escolar, a lo menos, ¿no? En los colegios que son de dependencia particular subvencionado o de fundación y los que son de dependencia municipal o de servicio local de educación. Por lo tanto, ahí es un terreno muy delicado y como dice Fernanda, se pueden implementar otras estrategias que sean, por supuesto, consensuadas con las familias. Ahora, si lo extrapolamos también a lo que nos plantea esta ley, donde efectivamente a las cuidadoras y a los cuidadores se les da un espacio desde el ámbito digamos, laboral, ¿no? Que es un espacio donde hoy en día y yo creo que es uno de los elementos que más se ha resaltado a nivel de medios, a nivel nacional de esta ley como aporte. Hoy en día debiéramos, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, ¿no? Debiéramos contar con aquella figura cuidadora que nos permita llegar a establecer algún tipo de acuerdo en casos, como decían muy bien mis colegas, de una desregulación que no se pueda abordar en el momento, ¿sí? Que a lo mejor requiera un apoyo, digamos, más directo desde algunos de los profesionales del ámbito de la salud que están, digamos, en el abordaje desde esa área con los estudiantes. Ahí hay que mirar muy bien, hay que también triangular desde las escuelas lo que ocurre con las normativas actuales y sobre todo con el énfasis tanto de la ley 20.845 de inclusión escolar como de esta nueva ley, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Fernanda y Javiera. Claudia, Eh, sí, sí, perdón, Pablo. solo Sí, agregar a esta reflexión que me parece re interesante. Recordar que el reglamento escolar, ¿verdad? Y estos reglamentos responden a regular precisamente las socioconductas, ¿no? Que ocurren dentro del colegio. Entonces, sabemos que los jóvenes con autismo tienen precisamente conflictos con esos aspectos que son socioconductuales. Entonces, la solución para todo esto, porque claro, expulsarlos, suspenderlos resulta antipedagógico y atenta contra los espíritus educativos de una institución. Tienen que replantearse el reglamento. Van a tener que hacer excepciones a la regla. O sea, de hecho, la ley de alguna manera los obliga, ¿verdad?, a hacerlo. Porque tienen que propiciar un espacio integral para que se desarrollen todos los aspectos involucrados en los procesos de aprendizaje de la comunidad. Entonces, si no va a ser una eterna discusión, ¿no? Se tiene que replantear. Porque lo que regula el reglamento precisamente son estas personas que tienen conflictos con estas regulaciones y no las van a entender, no las van a aplicar. Eso, no, si no va a ser eterno. me queda súper claro, Pablo. Esperemos que así sea. Catalina Baró dice, en relación a lo planteado, tengo una duda. ¿Qué se puede hacer si en un curso ya existen 3 niños con TEA y otros estudiantes con distintas necesidades? Y un apoderado quiere postular a su hijo con TEA a ese mismo curso, en ese mismo colegio. ¿Cómo se le puede decir que no sin caer en un acto discriminatorio? ¿Quién Interesante ahí? la pregunta. Si trabaja con Sí, asistente, igual es importante, ¿no? Pero ya tener 3 chicos TEA y además otras necesidades educativas especiales en el aula, quizás son transitorias, seguramente permanentes algunas,
es alta y bastante la exigencia para ese o esa docente, ¿no? Porque ya sabemos que el aprendizaje tiene que ser individualizado. Si además tengo que prestar foco a estas tres personitas que están en la sala para poder guiarlos y brindarles un ambiente propicio, yo creo que es como, en definitiva, que no da, ¿no? Yo creo que ahí la conversación tiene que ser con su jefa UTP, con su director o directora, y plantear que pedagógicamente estamos ahí atentando contra el proceso pedagógico y con el espacio educativo, considerando las diferencias de los conceptos, para todos, no solamente para estos tres y los casos particulares, sino que para todos los alumnos, que me imagino yo deberá tener 30, poco más. Exacto, Entonces, 20, eh, sí, 28. Además, disculpen que interrumpa, Mm, por normativa, en las salas de clase, ¿cierto?, de colegios de integración o programa PIE, colegios de integración específicamente, por sala se puede tener 5 niños con una discapacidad temporal y 2 o 3 permanentes. Entonces, esa es una normativa. Entonces, esta persona puede regirse en el colegio esa normativa y explicarle a la mamá el por qué, porque no se puede exceder de esa cantidad. ya, perfecto. Espero que ahí Catalina haya quedado bien con su respuesta. Quiero hacer una pregunta a la directora de Escuela de Educación, Bernardita Muñoz. Directora, ¿qué pasa con los adultos en la educación superior? ¿Ellos los pueden sacar y luego en el mundo laboral aplica lo mismo? La pregunta no es para mí, es una pregunta que yo le hago a los expositores Ah, tú de estás, qué pasa con los adultos en educación superior, porque también, tú la estás porque uno preguntando ya. tiende a centrarse, no está bien, es que aprovecho a aclarar, me aprovecho el panel. Sí. Ya, Eh, Uno tiende a ver todo esto linealmente, pero solo casi hasta la media y se olvida que es una La condición. escolar, Por lo sí. tanto, esto no termina con la educación media, ellos siguen con esta condición. Por algo habla la ley de todo el ciclo vital. Entonces, yo a ellos les Ujú. pregunto, ¿qué pasa ahora con educación superior? ¿Y qué pasa en el mundo laboral? Porque se olvidan que ellos también van a trabajar, también van a estar protegidos, no van a estar protegidos. ¿Qué pasa con eso? Esa era la cosa. Yo quisiera comenzar ahí la conversación en el sentido de que efectivamente esta ley, en el último artículo, ¿no? Por los últimos, habla de educación superior. Y la vinculamos, por ejemplo, a la ley 20.422 del año 2010, que habla de igualdad de oportunidades e inclusión escolar de las personas con discapacidad. Digamos, esa ley ya sugería, ¿no? Sugería a los centros de estudio de educación superior que pudieran propiciar la inclusión, que se pudiera promover la inclusión. No obstante, no tenemos directamente algún decreto que lo mandate, no tenemos algunas orientaciones que hablen directamente de aquello que hayan, digamos, que emerjan desde el Mineduc, sino que tenemos de otras entidades, por ejemplo, de fundaciones. Hay una guía que emerge de una fundación Apoyo Autismo Chile con la Universidad Andrés Bello. Entonces, no tenemos desde el ámbito ministerial porque tampoco tenemos una normativa que así lo plantee. Y es una de las inquietudes, digamos, que a nivel personal y profesional la tengo muy latente. Yo también me desempeño en educación superior y vemos que hoy en día tenemos muchos estudiantes que están ingresando que están dentro del espectro autista y ahí ocurren algunas cosas, como por ejemplo que no se declara el diagnóstico al principio, no hay un protocolo que mandate aquello, a que sea obligatorio, ¿no? El poder, el que planteen, digamos, una condición. Por otra parte, tampoco desde lo legal, digamos, tampoco se hace el ingreso como ingreso especial, que es lo que también está planteado, porque el ingreso especial está dado de pronto para otras necesidades educativas especiales, si queremos, o discapacidades, ¿no? Por ende, ahí algo nos está pasando en el espectro autista que está quedando o fuera
o no se está explicitando, o de parte de las instituciones de educación superior se están haciendo se están generando algunos lineamientos, pero que tienen que ver con motivaciones prácticamente internas y que responden a estas sugerencias de estas leyes. Asimismo, esta ley 21.545 también plantea efectivamente que se deben generar espacios inclusivos en educación superior, más aún no tenemos, ¿verdad?, orientaciones respecto a cómo hacemos aquello, ¿sí? Cómo las instituciones nos hacemos cargo, mediante unidades, lo hacemos, unidades, digamos, programas, como lo tienen ustedes en el IPG, o en el fondo, qué profesionales se van a requerir. No existe tal determinación de manera directa y explícita aún. Yo digo aún porque guardo no una esperanza desde la mirada educativa que ojalá esto ocurra, que ojalá tengamos algunas orientaciones claras al respecto, que ojalá sea mandato, ¿verdad? Porque hoy en día se está abordando más bien desde las leyes, desde otra ley, ¿no? Que es la de prevención de acoso sexual, abuso, etcétera, y ahí entra la inclusión también de discriminación de aquella ley. Desde ese marco, algunas instituciones lo están planteando, pero vuelvo a insistir, la misma ley 20.422 del 2010. O sea, hace 13 años atrás que fue publicada y aún no tenemos resultados concretos al respecto desde las estrategias, desde las sinergias que debemos realizar en los esfuerzos en las instituciones de educación superior en Chile para abordar efectivamente la inclusión. Y aquí yo quiero abrirme más allá, ¿verdad?, del espectro autista como tal, tomándolo también en cuenta, ¿no? Pero abrirme en el sentido de decir abiertamente no estamos desde lo formal eh, abordando la inclusión porque estamos en proceso en educación superior. Y si lo vinculamos ya al ámbito laboral, nos vamos también, ¿cierto?, a la ley 21.015 de inclusión laboral, y ahí la ley es mucho más clara. Siendo muy realistas, la ley es muchísimo más clara al respecto y hay orientaciones también más concretas, pero a mi parecer, y esto es muy personal, desde lo que hemos podido ver en educación superior es donde todavía estamos muy al debe. Eso podría decir como primer punto, seguramente mis colegas ahí pueden complementar también con otros aspectos. Gracias, Javiera. No sé si Pablo o Fernanda quieren aportar algo. La Andrea tiene levantada la mano, Claudia. Sí, Andrea Sí, de programa PINS de nuestro Instituto IPG tiene muchas un... gracias, Claudia. Sí, para ir complementando un poco y ir contando también la experiencia desde IPG, efectivamente, como recién señalaba Javiera, no existe una normativa o un decreto vigente actualmente que nos regule y nos mandate a entregar de forma explícita los ajustes curriculares para educación superior. Pero sí existe la voluntad y como quedó subjetivo o no tan claro en la ley 20.422, muchas instituciones de educación superior sí se hacen cargo de esta diversidad, de estas necesidades educativas y crean diferentes programas. Dentro de eso tenemos nosotros como IPG el programa PINCES. Este programa lo que hace es entregar tips a los docentes para que puedan trabajar directamente en sala con el estudiante, además de trabajar con el estudiante que presenta la necesidad educativa, en este caso de tipo cognitiva, y con él se hace un trabajo paulatino, riguroso en el tiempo, durante todo el tiempo que lo requiera, a partir de tutorías. ¿Ya? Entonces, desde ahí, IPG da solución y aborda las necesidades educativas y se hace cargo de la inclusión. ¿Ya? Pero es muy importante comprender que actualmente no tenemos un mandato, no tenemos un decreto, pero sí existe como la obligación moral de hacerse cargo de esta diversidad. ¿Ya? Eso, muchas gracias. No, gracias a ti, Andrea. Ahí nos queda más claro todo. Hoy pasó súper rápido el tiempo.
No sé si alguien más quiere aportar, porque en pos del tiempo, para ir terminando, Pablo, Fernanda. Yo solamente, a modo de cierre personal, la importancia, sobre todo si nos evocamos, ¿cierto?, a la adolescencia, juventud, del diagnóstico, porque en clínica se ve mucho joven, ¿cierto?, adolescente que va a consultar por, no sé, que tiene un montón de trastornos que le dice la gente, y finalmente hay un TEA Mm. que no está diagnosticado. Entonces, y cuando ellos ya saben, ¿cierto?, su cuadro, el diagnóstico que tienen, saben significativamente. Entonces, es tan importante la conciencia, que cada vez haya más oportunidades también en el contexto. O sea, recién hay algunos supermercados que tienen como caja preferencial para neurodesarrollo también, pero esto debería ser mucho más a nivel general, que todos sepamos en el fondo las características, el funcionamiento, que no encasillemos, ¿cierto?, que a lo mejor porque un niño está llorando en el suelo tiene una pataleta, sino que hay una condición y que efectivamente, mientras más sepamos de ella y la familia más tenga un rol acompañador en sus hijos, ¿cierto?, más fácilmente vamos a poder diagnosticar y trabajar en pos de estas personas, porque de verdad que muchas personas van a consulta específicamente porque creen que tienen otra cosa y finalmente uno ahí se descubre, ¿cierto?, que hay un TEA y que tampoco solamente podemos a través del test de lado 2 ver si hay TEA o no, porque es una prueba que efectivamente nos indica si hay trastorno del espectro autista, pero no nos podemos solamente guiar por una prueba psicométrica, sino que borra eso? otra parte que es el diagnóstico y todo. Así que esto se visibilice y ojalá ocurra esto mucho más centro de formación. Gracias, Fernanda. Esperemos que así Sí. sea. Bueno, en pos del tiempo, quiero agradecer a todos los participantes, los relatores que nos han acompañado hoy, Fernanda, Javiera y Pablo. Eh, bueno, vamos a dejar un link de una encuesta de satisfacción en el chat para que nos ayuden a conocer su opinión con respecto a esta actividad, ¿ya? Bueno. ¿Puede hacer la última pregunta? Hola Verónica, Verónica. te comento que las preguntas todas están guardadas, tenemos más de 20 preguntas, todas las vamos a mandar vía mail porque tenemos muchas preguntas para los relatores, entonces no nos da el tiempo para poder llenar todas las consultas. Entonces, si te doy el pase a ti, le tendría que dar a todos los que están antes los 20 de la lista. Es Te que invito estaba a hace dejar. rato. Por eso, pero ya, lo comprendo. Sí, manda la pregunta, No, sí Verónica. la envié, levanté la mano y todo. Ah, sí, Verónica, te la vamos a contestar vía mail. Lo que sucede es que en pos del tiempo y nuestros relatores tienen otros compromisos, entonces no nos podemos extender tanto. Así que no te preocupes, te vamos a responder por mail, ¿ya? ¿Puedo hacer un solo comentario? El último, un solo comentario. Yo creo que es tener clases frente a la diversidad. Y este paradigma conductista, dejarlo, ¿no? Yo creo que es una respuesta frente a todo lo que tenemos hoy día diferente y que permite la inclusión. Eso solamente. Gracias, Verónica. Carolina, señora directora, agradezco su presencia y a nuestros relatores, a Pablo, a Fernanda y a Javiera nuevamente, la posibilidad de haber contado con ustedes en este seminario. Agradezco a todos los que se conectaron. Por favor, no olvidar contestar la encuesta de satisfacción para saber qué les pareció y cómo podemos ir mejorando otras actividades que podemos hacer en un futuro no muy lejano. Eso, agradecemos su conexión y bueno, doy el pase a los relatores si se quieren despedir. Yo quisiera, claro, solo cerrar con una idea, y es que para avanzar hacia la inclusión
necesitamos más allá, o sea, la política es importante, ¿no? Las normativas son importantes, pero trabajamos también con algo que es vital, que en inclusión es muy relevante y que tiene que ver con las culturas. Y esas culturas, ¿no? En el ámbito escolar de pronto y un poco retomando lo que decía Verónica, hacen que precisamente miremos aún desde lo metodológico que el conductismo está bien, y que aquello se convierta en una barrera del contexto de pronto para que no podamos avanzar en una igualdad de oportunidades, en una educación equitativa para los estudiantes que están en el espectro y para cualquier tipo de neurodivergencia, ¿no? Finalmente, en la medida que desde lo cultural, como comunidades educativas, como comunidades de educación superior, comunidades laborales, comprendamos que la diversidad es parte de y que logremos transitar hacia una valoración de la diversidad, vamos a poder realmente hablar de inclusión, hablar de igualdad de oportunidades, porque ese aspecto, a mi juicio, es absolutamente vital. Solo con eso me quería despedir y agradezco la instancia, por supuesto. Gracias a ti, Javiera. Un abrazo. Yo también Muchas agradezco la instancia, es muy significativo estos espacios y solamente si más que con todo lo que hemos hablado, ¿cierto? A través de lo técnico, si desarrollamos todos un poquito más de empatía, vamos a tener cambios totalmente significativos. Así que Sí. con eso yo me despido. Tienes toda la Muchas razón, Fernanda. Gracias, un abrazo para ti también. Pablo. Yo agradecer la instancia, agradecer escuchar a mis compañeras expositoras, de verdad que me retroalimento constantemente de este tema y creo que estamos en ese camino, ¿no? De poder sensibilizarnos frente a esto, ya la audiencia lo mostró, más de 100 personas escuchando respecto al tema y sensibilizándose, así que yo creo que vamos por buen pie, gracias al IPG por dar esta instancia y gracias a los auditores, ¿verdad?, que estuvieron ahí, que prestaron atención a nuestras reflexiones y a nuestras palabras. Eso, muchas gracias por todo eso. Gracias, Pablo, a ti por poder contar con los tres, así que un abrazo a los tres grandes. Agradezco también todos los mensajes que nos están dejando en el chat, estamos súper contentos. Fue una linda instancia y una experiencia muy, muy enriquecedora. Así que un abrazo a todos. Nos despedimos y que tengan una linda tarde, un lindo término de tarde y estamos en contacto ahí, las preguntas las vamos a enviar por mail, las que faltaron, así que no se preocupen. Doy el cierre y me despido feliz de esta experiencia y de poder conocer más sobre este tema. Así que muy buenas tardes y nos vemos muy pronto.